Hay algo que nunca notaste en Inazuma Eleven. Existe un personaje que tuvo que ser eliminado del anime, y aquí estoy para contártelo. Pero lo curioso es que no es un personaje secundario, tampoco un cameo olvidado. Es un personaje muy importante en la historia y uno de los mejores amigos de Mark. Y créeme, no te miento cuando te digo que no se encuentra en esta imagen. Hoy vamos a descubrir quién es el personaje borrado de Inazuma Eleven. Para entender esta historia tenemos que ir al manga de Tenya Yabuno, la adaptación oficial de Inazuma Eleven que cuenta la historia que todos conocemos. Pero como todos sabemos, los mangas no suelen ser idénticos a los animes, y aquí es donde este vídeo cobra sentido. En el manga, además de los jugadores que ya conocemos, hay un jugador adicional que forma parte del Raimon. Ese es Paul Peabody. Pero es que este no es un jugador de fondo. Desde muy pronto se muestra como uno de los amigos más cercanos de Mark. De hecho, suele ser la primera persona en seguir el ejemplo de Mark, y cuando nadie cree en el proyecto del Raimon, Peabody es uno de los primeros en apoyarlo. Vaya, algo muy similar a la relación que tenían Arion y JP. ¡Qué emocionante es todo! Más sorprendente aún, en el manga, Sam no existe, o por lo menos nunca se llega a unir al Raimon. Es Peabody quien ocupa su lugar. Y hay un detalle muy curioso que se relaciona con los videojuegos. En el manga se menciona que Mark tuvo que pedirle hasta 27 veces que se uniera al equipo. Si esto te suena, no es casualidad. En los dos primeros videojuegos de Inazuma Eleven también hay que hablar con él muchas veces para ficharlo, exactamente 27 veces. Pero su papel no es ser solo un compañero más. Peabody participa en algunos momentos importantes del manga. Uno de los más recordados ocurre durante el segundo partido contra la Royal Academy, donde marca el primer gol del Raimon después de usar su técnica de regate múltiple, con la que consigue superar al defensa Drent. Es un momento importante porque representa el inicio de la remontada del Raimon y la famosa victoria de la Royal. Por otro lado, antes del partido contra el Wild, Peabody sufrió una lesión provocada indirectamente por Ray Dark, lo que hace que tenga que ser apartado del equipo. Pero aún hay más curiosidades. Inicialmente, Peabody iba a formar parte de los Emperadores Oscuros junto a Camellia, pero finalmente ambos fueron reemplazados por Thomas Feld y Malcolm Knight en la versión definitiva. ¿Cómo hubiera molado verlo en el equipo final? Sin embargo, en lugar de desaparecer, el manga decide darle otro tipo de importancia. Peabody demuestra tener algo que pocos personajes tienen, una gran capacidad para analizar jugadores, y esa habilidad termina llevándolo a un lugar inesperado. Aunque llamado para las pruebas en Inazuma Japón, Peabody termina convirtiéndose en gerente y analista del equipo. Esto supone un gran cambio en la historia, ya que ocupa el puesto de Willy como gerente y por otro lado toma el papel de Nelly como analista. Es decir, el manga le da un papel clave en Inazuma Japón. Pero entonces, si fue un personaje importante en el manga y apareció en los videojuegos, la pregunta es inevitable. ¿Por qué el anime decidió eliminarlo por completo? Ni siquiera aparece en el manga de Inazuma Eleven Go, ni como entrenador, ni como analista, ni siquiera como una pequeña referencia. Todo es muy raro. Y aunque me gustaría daros una explicación, no hay una respuesta clara. Imagino que todo eran cuestiones de adaptación. Pero no sé, si ya tenían un personaje creado, además importante, ¿por qué decidieron eliminarlo y crear a Sam? Que no me quejo, nos dio una de las mejores escenas del anime. A mí me tranquiliza un poco. Con Sharp en nuestro equipo venceremos a la defensa del Instituto Pharma aunque no tengamos ninguna técnica. ¡Muy bien! ¡Vamos a por ellos! Sam al banquillo. ¿Qué? Sharp ocupará tu puesto. Pero no sé, me parece un poco triste que se quedara sin espacio dentro de la versión animada. Por lo menos podrían haberle hecho un guiño y meterle en cualquier equipo de Inazuma Eleven Ares. Pero bueno, imagino que es así como el mejor amigo de Mark se convirtió en un desconocido. Ahora quiero escucharos, ¿qué creéis que pasó? ¿Tenéis alguna teoría? Os leo. Y no olvidéis que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like para más Inazuma Eleven.